para reconocer a Dios integralmente y al Señor Jesucristo como soberano. Él es el Señor. Y si Cristo es el Señor, entonces yo hago lo que hace mi Señor. Aunque tengo libre voluntad, hago lo que el Señor quiere. Para eso tenemos alma. Y también tenemos espíritu. ¿Por qué? Para reconocer a Dios integralmente, pero también para reconocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la comunión que tenemos con Dios a través del Espíritu nuestro. Nuestro espíritu tiene común unión con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo entonces, ¿sí?, nos ministra espiritualmente. Y así lo reconocemos como nuestro cuidador, como aquel que fue enviado para que no estemos solos. ¿Ven? ¿Acaso Cristo no es Dios con nosotros? Cristo se llama Manuel, Dios con nosotros. Pero Él estuvo con nosotros, pero ya ascendió y nos mandó su Espíritu. ¿Bien? Para que no estemos solos, nos mandó un consolador. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora ya no estamos solos. Entonces, tenemos 3 partes para reconocer a Dios en cada una de esas partes y también para en el cuerpo al Padre, en el alma al Hijo y en el Espíritu al Espíritu Santo. Entonces, Dios nos creó a nosotros en Génesis 1:27. ¿Qué dice? Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahí nos creó a nosotros, ¿sí? A ti y a mí, y tú y yo fuimos creados en Génesis 1:27. Vamos a ver ese versículo, lo importante que es. Ahí creó al ser humano, ¿bien? En Génesis 1:27, ¿sí? La parte humana del ser fue creada allí. Pero cuando yo digo humano, podemos creer que se refiere al cuerpo, porque nosotros somos seres humanos. Pero lo que vemos es nuestro cuerpo. Pero no se refiere al cuerpo. ¿Qué es humano? Entonces vamos a mirar, a razonar qué es humano. Humano viene la palabra humus, ¿sí? Que tiene humus. ¿Y qué es el humus? El humus es un concepto de la agricultura. El humus es algo que yo sé que existe, pero que no puedo ver. Y se refiere a la oxidación de los elementos naturales del suelo. Vamos a mirar, vamos a explicar qué es eso. Cuando yo estoy arando para sembrar, estoy arando el suelo, la tierra, si la abro con el azadón, empieza a oler. Hay un olor característico, no huele igual que antes de abrir la tierra, de labrarla. ¿Ven? Hay un olor. Se huele más cuando llueve sobre el suelo. Empieza a llover y hay un olor. Uy, está oliendo a tierra mojada. ¿A qué huele? A humus. ¿Qué es el humus? Es que los elementos naturales del suelo, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que están sólidos en el suelo, se vuelven gases por acción del oxígeno del agua o el oxígeno del aire. Y entonces esos gases empiezan a oler, y empiezan a oler a eso que llamamos huele a tierra mojada. ¿Ven? Eso es el humus. Yo sé que hay algo en la tierra, pero no lo puedo ver. Yo sé que el ser humano tiene algo que no puedo ver. Y eso se llama espíritu. Dios nos creó en Génesis 1:27, varón y hembra nos creó a los hombres y a las mujeres al mismo tiempo con igual dignidad como seres espirituales. ¿Bien? Entonces todos nosotros fuimos creados en Génesis 1:27. Pero luego en Génesis 2:7, vamos a ir a Génesis 2:7, veámoslo, busquémoslo. Dice,
Y Jehová Dios entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí en Génesis 2:7, Dios hace el cuerpo del hombre, del polvo de la tierra, del hombre masculino. ¿Ven? Entonces hace el cuerpo, le pone un templo a ese espíritu, le pone un contenedor a ese espíritu. ¿Ven? ¿Qué es nuestro cuerpo? Y además sopla su ánima de vida, su alma, la capacidad de que tengamos alma, mente, voluntad y emociones es el alma. Y entonces el ser humano, hombre masculino, queda completo. De acuerdo a lo que nos dice Tesalonicenses 5:23, que nos dice que la completitud del ser humano es espíritu, alma y cuerpo. ¿Bien? Entonces ya el hombre masculino en Génesis 2:7 quedó completo. ¿Bien? Luego el hombre tiene que trabajar y tiene que darle nombre a las cosas que habían en el huerto para que se dé cuenta que no hay ayuda idónea para él. Y entonces, ahí sí, cuando se dio cuenta que no tiene ayuda idónea, Dios entonces toma de su costado y hace a la mujer en Génesis 2:22. Ya la mujer había sido creada como espíritu en Génesis 1:27, pero ahora le hace el cuerpo. Entonces la mujer es hecha su cuerpo en Génesis 2:22. Veamos qué dice Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hizo a la mujer. Pero no dice, y sopló Dios ánima de vida en la mujer y fue una mujer, un ser viviente. Pero, ¿acaso la mujer no vivía? Sí. Entonces, ¿cómo vivió? ¿Acaso las mujeres no tienen alma? ¿Son unas desalmadas? No, ¿cierto? Claramente las mujeres tienen alma porque el alma es mente, voluntad y emociones. Las mujeres ven una película y lloran. Entonces, ¿qué pasa? Tienen alma porque tienen emociones. Pero ¿de dónde provino el alma de la mujer si Dios no se la sopló? Del costado del hombre, ¿cierto? Tomó Dios de ese costado, ¿sí? Y hizo a la mujer, pero allí llevó la misma alma que Dios le había dado al hombre masculino. Por eso, un hombre y una mujer sin Dios son competencia, pero con Dios son complemento. Se complementan porque tienen la misma alma. Entonces, ya en Génesis 2:22 está hecha y completa la mujer. Tiene su cuerpo y tiene la misma alma del hombre. Bien. Entonces, para que sepamos más o menos de dónde tomó Dios de Adán para hacer la mujer, es del costado izquierdo, más o menos, ahí debajo del corazón, ¿sí? Como cuando te dan como cosquillitas, mariposas por el estómago, ¿sí? Nervios. Por ahí queda el alma. Bien, ahí es el alma y de ahí Dios hizo. Bien, entonces ambos fueron hechos con estas tres partes. Como iglesia hemos enseñado de espíritu, pero tenemos que enseñar de las tres. Bien, y tenemos que enseñar de el cuerpo y del alma también. Entonces hoy vamos a aprender un poquito del alma. Bien, el espíritu no es más que el alma ni que el cuerpo, son iguales. ¿Sí? Es más, la batalla de prueba con Dios no está en el espíritu, está en el alma. Dios te dio libre decisión, pero Satanás tiene un trabajo dado por Dios y es acusarnos y tentarnos. Pero no hay, ¿sí?, mayor tentación que no tenga, ¿sí?, sobreabundancia de gracia, dice Santiago. Entonces yo puedo resistir la tentación y decidir obedecer a Cristo, que es mi Señor, y no ceder a la tentación. Entonces, ¿dónde es la batalla? En el alma. Ahí es donde yo tengo que saber si sí soy, ¿sí?,
súbdito del Señor Jesucristo o no. Entonces, tenemos que entrenar nuestra alma. Y el alma tiene 3 partes. Bien. Entonces, vamos a mirar las partes del ser humano. Tenemos un diseño tripartito. ¿Qué es el diseño tripartito? Que tenemos 3 partes. A imagen y semejanza de Dios, que tiene 3 formas: Padre, Hijo y Espíritu. Bien, no me refiero a que sea un Dios con 3 máscaras. No, es un Dios, pero cada una de sus formas tiene total personalidad, total individualidad. ¿Sí? Tienen divinidad, pero ninguno por sí solo es Dios. Bien, pero cada uno es Dios, ¿sí? Porque está en la Trinidad, en la Triunidad. Bien, entonces fuimos diseñados con un diseño de 3 partes. ¿Por qué? Porque Dios tiene 3 formas. Y por eso nos dio espíritu, alma y cuerpo. Cada una de esas partes tiene 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes del cuerpo? Fácil. Ciencias naturales de primaria. Cabeza, tronco y extremidades. ¿Cierto? 3 partes del cuerpo. ¿Cuáles son las 3 partes del alma? Ya las dije. ¿Cierto? Mente, voluntad y emociones. Bien. Lo que vemos en que tenemos libre es la mente, la voluntad y las emociones. Pero Dios, aunque nos dio libre voluntad, nos da instrucciones de cómo usar nuestra alma. ¿Qué nos dice? Nos dice que el orden del alma es mente, voluntad y emociones. Y que no hagamos del orden del alma emociones, voluntad, mente. ¿Qué nos dice? No decidas por el corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. No decidas por emociones. No decidas en tu libre voluntad como consecuencia de las emociones. ¿Bien? Porque vas a ser engañado. Porque el orden del alma no es emociones, voluntad, mente. El orden del alma es mente, voluntad, emociones. Cuando hacemos del orden del alma emociones, voluntad, mente y decidimos en nuestra voluntad como consecuencia de las emociones, entonces nos toca pensar cómo arreglar el problema que acabamos de hacer. ¿Cómo restituir a la gente que acabamos de herir? Ay, es que se siente rico, pero es malo. Ay, es que es lindo, pero es un vago. Bien, entonces tienes que decidir por la mente, no por las emociones. Las emociones son buenas, son necesarias para amar, pero es el resultado de haber decidido lo correcto. Esas son las emociones, el resultado de decidir lo correcto. Entonces, ¿cómo decidir? Entonces nos dice que el orden del alma es mente, voluntad, emociones. En la mente está el pensamiento. Entonces piensa, decide y siente. Pero también nos advierte al pensamiento. Porque yo puedo pensar cosas malas, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Lleva cautivo todo tu pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, piensa, pero un momento, no decidas. Piensa, pero una vez pienses, toma cautivo todo ese pensamiento y llévalo a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Y dónde queda la obediencia en Cristo Jesús? ¿Dónde queda eso? Pienso, paro y lo llevo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces tengo que ver cuáles son las partes del espíritu. El espíritu también tiene 3 partes. La primera parte que vemos del espíritu nuestro es que tenemos una comunión. Podemos tener una comunión. Tenemos la capacidad de tener una comunión con un mundo espiritual que no vemos. Podemos tener como una unión con un mundo espiritual que no vemos, sea el de Dios o sea el de los demonios. Pero podemos tener esa comunión. Entonces, primera parte del espíritu, la comunión con un mundo espiritual.
La segunda parte del Espíritu es la comunión con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Es decir, es como que en el Espíritu hay un lugar para tener comunión con el Espíritu Santo. Toda persona fue creada en su espíritu con ese lugar para tener comunión con el Espíritu de Dios. Pero, aunque todos tenemos ese lugar del Espíritu Santo, no todos tienen al Espíritu Santo en el lugar del Espíritu Santo. Solo hay algunos que tenemos al Espíritu Santo en el lugar del Espíritu Santo, y otros, aunque tienen el lugar del Espíritu Santo, no tienen al Espíritu Santo en el lugar del Espíritu Santo. ¿Bien? ¿Entendimos, cierto? ¿Cierto? Es un trabalenguas. Pero básicamente tenemos la capacidad de tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos adquirir? Cuando hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. ¿Bien? Entonces tenemos el Espíritu de Dios. Podemos tener esa comunión. Esa es la segunda parte del Espíritu. Y la tercera parte del Espíritu es la conciencia. En la conciencia está el entendimiento. En la mente está el saber y pensamos. En la conciencia está el entendimiento y razonamos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo debemos decidir en nuestra alma? Piense, pero no decidas. Lleva cautivo ese pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Dónde queda? En la conciencia. Sube ese pensamiento a tu conciencia y llévalo a tu conciencia. Si tu conciencia te dice, ese pensamiento es malo, ¿qué tienes que hacer? No hacerlo. Y si tu conciencia te dice, ese pensamiento es bueno, ¿qué tienes que hacer? Hacerlo. ¿Bien? Con esto, esta es la fórmula para ahorrarse el 95% de los problemas del mundo. Si usted hace eso, se ahorró el 95% de sus problemas. El otro 5% es lo que otros hacen contra ti. Entonces, tenemos en el espíritu a la conciencia. La conciencia es el conocimiento de Dios. ¿Bien? Allí guardamos las leyes de Dios. Dios escribió su ley en el corazón del hombre, dice Eclesiastés 3:11 y Romanos 2. ¿Cierto? Entonces Dios ya puso una ley en el corazón de cada persona. Y esa ley está en la conciencia de cada persona. Yo no necesito ser cristiano para saber que robar es malo. Porque a los ateos no les gusta que les roben. ¿Cierto? Esa es la ley que Dios puso en el corazón de cada persona. Bien, esa es la ley natural. Todos fuimos creados con esa ley en la conciencia, pero solo es una ley, la ley natural. Después de esa ley, toda ley que nosotros sepamos de Dios, la metemos en nuestra conciencia. Y entonces, cada vez que pensamos, le preguntamos a nuestra conciencia, y nuestra conciencia nos dice, ¿eso es malo o eso es bueno? Ahora, yo puedo actuar inclusive en contra de mi conciencia. Yo puedo saber que robar es malo. Pero no hay nadie acá en la oficina y me va a llevar unas hojitas de la resma de papel. Eso se llama robar, ¿cierto? Pecado. Pero yo sé que no hay que robar, ¿cierto? Entonces yo puedo actuar en contra de mi conciencia, pero es peligroso, ¿sí? Es perjudicial actuar en contra de la conciencia. Entonces, Dios nos dio espíritu, pero no solo para la primera parte del espíritu, que es la comunión con un mundo espiritual que no vemos. Y no solo para la comunión con el Espíritu Santo. Claro, la comunión con el Espíritu Santo es básica, porque a partir de ello, entonces nosotros podemos decidir correctamente. Pero, ¿sí? Hay leyes que Dios nos ha dado antes, y no es que el Espíritu todo el tiempo nos esté recordando, sino ya sabemos la ley, ya la razonamos, ya tenemos las evidencias. Ahora está en su conciencia. Entonces voy a hacerles un ejercicio de cómo la conciencia va a llevar la información también a su mente. Cómo su mente automáticamente va a llevar a la conciencia en el espíritu. La mente no está en la conciencia, la mente está en el alma. Pero cómo
Dios diseñó la mente para que se nutra a partir de lo que la conciencia razona. ¿Bien? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Y es un ejercicio muy importante para que sepamos cosmovisión. Entonces, a todos nosotros nos han dicho que Dios creó el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto día. Y el sexto día acabó la creación y el séptimo descansó. ¿Verdad? Eso es correcto, ¿cierto? ¿Nadie se opone? Ok. Vamos a leer qué dice la Biblia. ¿Sí? A ver si eso es cierto. Yo les voy a decir que eso no es cierto. ¿Cómo así, Quiroga? Usted está diciendo una herejía. Vamos a ver si estoy diciendo herejía. Podría ser que no sea cierto, o podría ser que sí sea cierto. ¿Cómo yo sé que algo es verdad? Entonces vamos a leer. ¿Cuál es la premisa? Dios creó el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto día, y el séptimo, acabó la creación el sexto día y el séptimo descansó. ¿Bien? Vamos a leer Génesis 2:7. No, perdón, Génesis 2:2. Voy a leerlo en la Reina Valera 60. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué día acabó Dios la creación? Ustedes me acabaron de decir que el sexto. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Cuándo acabó? En el séptimo. ¿Cierto? Y entonces, ¿por qué me dijeron que era el sexto? Porque así nos enseñaron. Y no nos mostraron las evidencias. Pero yo les mostré la evidencia. ¿Qué va a pasar de hoy en adelante? Que lo que acaba de pasar en su mente es que estuvieron expuestos a la verdad. Y apenas uno está expuesto a la verdad, la guarda en su conciencia automáticamente. Así fuimos diseñados por Dios. Entonces, la próxima vez que alguien diga, Dios acabó la creación el día sexto, usted, sin pensarlo, automáticamente su conciencia le va a decir, no, fue el séptimo. ¿Por qué? Porque ya tienen la evidencia. Eso es razonar, tener las evidencias de la verdad. ¿Sí? Eso es la conciencia. La verdad se guarda en la conciencia. ¿Bien? Porque yo puedo pensar mal, pero mi conciencia nunca se va a equivocar. Siempre me va a decir que es malo o que es bueno. ¿Bien? Entonces, en la medida que yo me disponga a saber de Dios, voy a tener más leyes en mi conciencia. ¿Bien? Entonces, ¿para qué Dios nos diseñó con estas partes? ¿Por qué no nos diseñó solo como espíritu? ¿Por qué nos diseñó con alma y cuerpo? Para lograr, ¿sí?, la comunión plena con Dios único y con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando yo hablo acá de Dios, no estoy hablando del Padre. Esto es una idea de la evangelización católica. Bien, pero Dios, cuando hablamos de Dios, es los tres: Padre, Hijo y Espíritu. Pero yo también puedo hablar solo de cada una de las formas de Dios, ¿cierto? Que cada uno tiene su personalidad, su individualidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Cómo se llama el Hijo? ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús, Cristo. No, ese no es su nombre, esos son sus cargos. Jesús, el Cristo, ¿sí? Entonces, el Salvador, el Mesías. Pero esos son cargos, ese no es su nombre. ¿Cuál es el nombre de pila del Señor? ¿Cómo se llama? Está en Mateo y en Lucas. Se llama Emmanuel. El nombre de pila del Señor es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ese es el nombre de Él. ¿Cuál es el nombre del Espíritu? Santo. El nombre del Espíritu es Santo. ¿Acaso el Señor y el Padre no son santos? Sí. Pero el nombre de pila del Espíritu es Santo. ¿Por qué? Porque para el Espíritu no hay posibilidad de mal. Y entonces, ¿cómo es que tenemos el Espíritu Santo? Seguimos pecando y todavía lo tenemos. Porque si el Espíritu Santo nos viera a nosotros, ya se nos hubiera ido hacia harto.
¿Sí? Él a quién ve, a Cristo en nosotros. ¿Sí? Entonces, ese es el nombre del Espíritu. ¿Y cuál es el nombre del Padre? ¿Cómo se llama el Padre? Pensemos, no estamos en evaluación, ¿sí? Estamos en participación. El Padre se llama Yo Soy. ¿Cierto? ¿Qué le dice Moisés? Hey Dios, pero si Faraón me pregunta quién me mandó, dile que yo soy que mandó. ¿Cierto? Yo soy es el nombre del Padre. ¿Por qué el Padre se llama Yo Soy? Porque Él es todo, porque Él creó todo. Entonces, ¿te interesa la familia? Yo soy la familia. ¿Te interesa la iglesia? Yo soy la iglesia. ¿Te interesan las misiones? Yo soy las misiones. ¿Bien? Eso es el Padre. Entonces, cada uno tiene un nombre y tiene unas funciones. La función del Señor Jesucristo es ser Señor y Salvador. Y al ser Señor, entonces es nuestro Señor y nosotros le debemos obedecer. Por lo tanto, en nuestra alma vamos a demostrar si sí somos cristianos o no, si seguimos las leyes del Señor o no. Bien, bien, entonces esta es una introducción para entender que hay una parte de nosotros que puede pensar que es la mente y otra parte que es el alma. Bien, bien. Entonces vamos ahora a ir pasándolo. Esto ya lo vimos. Y ahora voy a mirar este cuadrito. Veamos este cuadro. Oh, se fue como un poquito más grande. Bien. Entonces, acá tenemos un cuadro en amarillo. Tenemos el gobierno interno, es decir, la persona obedece voluntariamente la verdad. Cuando nosotros obedecemos la verdad voluntariamente, entonces requerimos poco gobierno externo. Si todos acá obedecemos, ¿nuestros líderes nos tendrán que decir algo? ¿Qué creen? No, ¿cierto? Porque todos obedecemos. Pero cuando dejamos de obedecer, necesitamos el gobierno externo de nuestros líderes. ¿Bien? Entonces, el gobierno interno implica más libertad. Pero a veces no obedecemos. Entonces, necesitamos gobierno externo. ¿Bien? ¿Por qué los niños necesitan padres? Porque nacen con 100% cuerpo, 100% alma, 100% espíritu, cero autogobierno. Toca enseñarles las leyes de todo y ellos deben obedecerlas. Bien, entonces Dios nos da en nuestra alma la posibilidad de obedecer voluntariamente la verdad. Pero ¿cómo saber cuál es la verdad? ¿Cómo saber cuál es la verdad? Dios nos ha dado leyes para todo. Cada cosa que existe tiene leyes. ¿Bien? Hay leyes para cada cosa. No solo hay leyes espirituales, hay leyes físicas, ¿sí? Y hay leyes almáticas. ¿Bien? Hay leyes para la mente, hay leyes para las emociones, hay leyes para la voluntad, hay leyes para la conciencia, hay leyes para todo. En cada conocimiento hay leyes. ¿Bien? Acá puedo ver unas sillas. Los que están en la transmisión no están viendo las sillas, pero son unas sillas verdes. ¿Bien? Pero yo podría decir algunas leyes que tienen estas sillas. Por ejemplo, son sillas de polietileno de alta densidad. Eso es una ley. Ese es el material que tienen esas sillas. También podría decir que tienen un color y ese color es verde. Pero no solo puedo decir que tiene un color verde, sino podría decir que es un pigmento. Bien, y también podría decir así de cualquier cosa que tenemos en el salón. Entonces, todas las cosas tienen leyes. Dios hizo leyes para todo. Y en la medida que yo identifique las leyes,
entonces voy a ponerlas en mi conciencia y entonces voy a conocer el orden de Dios para cada cosa. Eso es lo que se llama, ¿sí?, cosmovisión bíblica cristiana. El orden de Dios para cada cosa. Todo tiene un diseño, todo. Entonces yo tengo que conocer el diseño del reino que hizo Dios para eso. ¿Ven? Y eso es lo que podemos decir que es cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión bíblica cristiana? Pues cuando tenemos las evidencias del orden de cada cosa. ¿Bien? Hay un orden para la iglesia, hay un orden para las misiones. ¿Bien? Y tenemos que saber cuál es el orden que dice la Biblia de las misiones. ¿Bien? Entonces, podemos tener pensamientos en la iglesia como el de una mega iglesia que es mi vecino, que dice que ya las misiones no existen, que hay que venir solo a la iglesia. Entonces, que ya no hay que ir, sino que hay que venir. Eso dicen estos hermanos de esa iglesia. Hasta otros que dicen que hay que hacer misiones para que la marca de iglesia esté en todas las ciudades. ¿Ven? Esos son los dos extremos. Y ninguno de los dos es cosmovisión bíblica cristiana de las misiones. ¿Ven? Entonces, tenemos que ver qué dice la Biblia. Porque así como nos dijeron que Dios acabó la creación en el día sexto, lo creímos. Pero ya sabemos que Dios no acabó la creación en el día sexto. ¿Cuándo la acabó? En el séptimo. Entonces tenemos que ver qué dice la Biblia para cada cosa. Bien. Entonces vamos a ver un poquito el concepto de cosmovisión. Bien. Entonces vamos a mirarlo acá. Vamos a ver cómo como cristianos podemos tener ideas cristianas siendo cristianos y también ideas paganas siendo cristianos. No somos salvos por las ideas que tengamos, menos mal, gracias a Dios. ¿Sí? Bien. Pero podemos tener ideas paganas porque no hemos buscado qué dice Dios de esa cosa o porque no fuimos enseñados así. Bien. En mi nación, Colombia, elegimos hace 2 años el socialismo. Hace 3 años elegimos el socialismo. Va a ser ya 3 años. Sí, y ganó el socialismo porque la 1/4 parte de la iglesia votó por el socialismo. Siendo que es claro que el socialismo no es en la Biblia. Acá en Bolivia fue más. ¿Sí? ¿Cierto? No fue solo la 1/4 parte. Entonces, ¿por qué pasa eso si la Biblia nos instruye? Porque tenemos que enseñar, no solo lo espiritual. Vamos a leer Hebreos 5. Claro que hay que enseñar lo espiritual y tenemos que seguir enseñando lo espiritual, pero lo espiritual tiene una forma de enseñarse. Vamos a ir a Hebreos 5 y vamos a ver esa forma. Bien. Entonces, en Hebreos 5, ¿qué nos dice? Nos dice, advertencia contra la apostasía. Ese es el título que le da la Sociedad Bíblica a este pasaje. Es Hebreos 5 del 11 al 14. ¿Sí? Bien, y podemos leer del 6 al 1:2. Entonces dice, voy a leerlo, desde el 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Bien. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Eso es la conciencia. Bien. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bien. No estoy diciendo que esto no se debe enseñar.
hay que enseñarlo porque siempre hay nuevos creyentes, ¿sí? Pero ya después de un tiempo tú tienes que ir madurando y bueno, eso yo ya tengo claro y tienes que ir profundizando, ¿bien? Pero lo que más vemos en la iglesia, ¿sí? 80% de las enseñanzas de la iglesia global son de los rudimentos, siendo que los nuevos creyentes son menos, ¿sí? Del 11%. Entonces, ¿por qué? Pues porque es más fácil enseñar lo suave, ¿cierto? Enseñemos así, por encimita, light, y ya la gente sigue viniendo, pero no están razonando y no están siendo testimonio afuera. Cuando estudiamos la historia de los avivamientos, vamos a ver que los avivamientos se empezaron porque se predicó, se oró, pero ahí no pasó el avivamiento. Solo cuando las personas recibieron esa prédica, oraron juntos y practicaron lo que habían aprendido, hubo avivamiento, ¿sí? El avivamiento se dio por el testimonio de los cristianos, ¿bien? Y ese testimonio de los cristianos hizo que muchos quisieran esa libertad que tienen los cristianos, ¿bien? Por el testimonio. Eso es lo que pasó en la iglesia primitiva. Lo seguían persiguiendo, pero la iglesia seguía creciendo. ¿Por qué? Porque la gente estaba dispuesta a vivir para Cristo, en su vida, en su testimonio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no solo se quedaron con lo básico, sino siguieron profundizando. Empezaron a formar su cosmovisión a través de su conciencia, discerniendo el bien y el mal. Entonces, el tema de cosmovisión yo le llamo el tema del segundo piso. Porque el primer piso es cuando tú entras a la iglesia por primera vez. ¡Ay, qué lindo! Conocí de Cristo, el amor entre los hermanos, la música. Buenísimo. El templo. Pero tú no te entras y llegas preguntándote, ¿será esto lo que dice la Biblia de la iglesia? No, tú crees que es así la iglesia. Pero luego de un tiempo tú ya empiezas a leer la Biblia y hay algunas cosas que pasan en la iglesia que, ¿sí? Entonces ya estás en el segundo piso, ¿sí? Y por amor empiezas a estudiarlo y por amor nos edificamos, ¿sí? Pero no todo lo que hacemos es lo que dice la Biblia, ¿sí? Por eso es que hay 7 tipos de iglesia, que nos los enseña Apocalipsis. Entonces, ahí empezamos a entender lo que es la cosmovisión. ¿Cuál es el orden de Dios para algo? Eso es lo que es la cosmovisión. Entonces, como cristianos podemos tener ideas cristianas e ideas paganas. ¿Pierdes la salvación por tener una idea pagana? No, pero pierdes libertad. ¿Bien? ¿Tengo que decirte, no, tú estás mal porque estás mal, así no es? No. ¿Qué dice la Biblia? Enséñense unos a otros, ¿sí? Recíbanse, ¿sí? Veamos Romanos 14:1. Vamos a leer Romanos 14:1 para ver las instrucciones que nos da Dios como iglesia de acuerdo a la cosmovisión. ¿Qué nos dice Romanos 14:1? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Yo soy débil en la fe en algo en lo que tú eres fuerte en la fe. Por eso nos edificamos. Y tú eres fuerte en la fe y yo soy débil, y yo soy fuerte en algo en lo que tú eres débil. Y entonces nos edificamos como iglesia. ¿Bien? Nos enseñamos unos a otros sobre el fundamento de la palabra, de la piedra angular que es Cristo, de la palabra de Dios que es la Biblia, y cada uno como piedras vivas vamos construyendo ese edificio que es iglesia, no un edificio de ladrillo, sino un edificio interior, interno. ¿Bien? Nos edificamos unos a otros. ¿Bien? Si alguien es débil en la fe en algo, ¿yo qué tengo que hacer? Si me pregunta, ¿sí? Le enseño. Si veo como iglesia que hay una debilidad en la fe, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar, predicar eso. ¿Bien? Pero nos recibimos, no para contender, ¿cierto? Pero leamos ahora Judas 3. ¿Qué nos dice Judas 3? Judas antes de Apocalipsis.
Entonces nos dice, Judas 3 nos dice, aquí está, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo así? ¿Cómo es que en Romanos 14:1 me dice no contendáis y en Judas 3 contendáis? ¿Se contradice la Biblia? No, Dios no se contradice. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que contendamos cuando es algo del asunto del Evangelio divino, algo de lo divino. Si mis hermanos anglicanos bautizan por aspersión y no por inmersión, ¿sí? Son mis hermanos, ¿sí? Cuando vamos y estudiamos la Biblia, vemos que en los 18 casos de bautismo, ¿sí? Solo hay uno por aspersión y 17 por inmersión. ¿Es algo para contender? No. Pero si viene un testigo de Jehová a decirme que el Señor no es Dios, ahí sí tengo que contender. ¿Sí? Con los que me toca contender son las sectas, ¿sí? Porque se meten con algo de Dios, con algo divino, no con algo de la liturgia o de la doctrina, sino con algo de Él. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces nos debemos enseñar unos a otros y nos debemos edificar creciendo en las leyes de Dios para cada cosa en la cosmovisión bíblica cristiana. Pero puede ser que tengamos una idea pagana de las cosas, ¿bien? Y también una idea cristiana de las cosas. Unos van a tener la idea cristiana y yo aún no la tengo. Para eso nos reunimos como iglesia, para eso nos edificamos, ¿bien? Para eso hacemos la misión juntos, ¿sí? La misión no es de a uno, es con otros, para edificarnos unos a otros. Entonces veamos algunas ideas acá de... Y ahora, ahí. Bien, entonces recordemos que ambas son ideas cristianas, ¿sí? O sea, aquí no estoy hablando de paganos, ¿sí? Estos son individuos cristianos. Y vamos a ver el concepto de la autoridad. ¿Cómo entendemos la autoridad como cristianos? Y cuál es la idea cristiana de la autoridad y cuál es una de las ideas paganas. Entonces veamos la pagana. La pagana es la jerarquía. Esa es la idea pagana de la autoridad. ¿Bien? Entonces está Dios, luego está el Papa, el Rey o el Apóstol. Luego viene en el siguiente nivel jerárquico el cardenal, el duque o el pastor. Luego viene el arzobispo, el gobernador y el copastor. Luego viene el párroco, el alcalde o el líder. Bien. Luego viene el hombre, luego la mujer y luego el perro, los niños y luego el perro. ¿Bien? Esa es una idea pagana de la autoridad. Eso no es lo que nos dice la Biblia acerca de la autoridad. ¿Cuál es la idea cristiana de la autoridad? Bien. Dios y todos los individuos bajo Él por el sacrificio de Cristo. Solo hay un camino, es Cristo, ¿cierto? Al Padre. Nadie más va al Padre sino por Cristo. Bien, esa es la idea bíblica, bien, de la autoridad. Bien. Entonces, podemos tener ideas paganas. Teníamos una idea pagana, que Dios acabó la creación el día sexto. Pero ya ustedes hoy han renovado su entendimiento y ya saben la verdad. ¿Bien? Bien, entonces, eso es la idea de cosmovisión. Entonces, para entender el concepto de cosmovisión, debemos entender primero que el lenguaje genera conocimiento. ¿Por qué? Porque las leyes deben ser expresadas y establecidas. Las leyes no se suponen, porque puede ser que alguien la malentendió. ¿Bien? Por eso es que la Biblia está escrita. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés, escribe? Para que hubiese un estándar de la ley, ¿sí? Y pudiésemos razonar a partir de la ley y de un registro permanente. ¿Bien? Mientras que cuando era oral, dependía de la buena voluntad de tus padres. Pero si tu padre era el borrachín del pueblo, entonces no te contó lo que pasó con Dios. Entonces tú no sabías.
Entonces la ley debe ser establecida. Por eso el lenguaje es tan importante. El lenguaje evidencia el conocimiento, evidencia qué conocimiento estuvo disponible para esa gente y va a evidenciar entonces qué decisiones tomaron con el conocimiento que tuvieron disponibles. ¿Qué decisiones tomaron? ¿Cómo entonces formaron su historia y cuál era su visión del orden, su cosmovisión? Bien. Ejemplo. Tengo un libro para niños. Ese libro se llama 14 arepas, 92 panes. Y para los que no son de Bolivia, sino de Colombia, ahí está Luis Fernando que es de Colombia, resulta que Colombia es un país que son 6 países en uno. Bien, ustedes acá en Bolivia son 2 países en uno, ¿sí? El oeste y el este. Bien. Pero allá somos 6. Entonces, en 5 de esos 6 hay arepa. Y solo hay uno en el cual no hay arepa. La arepa es una comida que hay en Colombia. Entonces, en Bogotá no hay arepa. Si no hay pan. La gente compra pan y no compra arepa. ¿Por qué si en todo el país hay arepa en todas las regiones? Cada región tiene una arepa diferente. ¿Por qué en Bogotá no hay arepa? Entonces uno empieza a pensar, ¿qué fue lo que pasó? Algo tuvo que pasar en la historia. Entonces cuando vamos a la historia, resulta que el cambio de la conquista española a la colonia española se dio en Bogotá. ¿Bien? Con un conquistador que Dios lo usó para las misiones, llamado Gonzalo Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada era un conquistador que iba por el dorado, por el oro. Pero él oró antes de salir de España y Dios le dijo, no más guerra, lleva a los frailes. Entonces él dejó el ejército y llevó a los frailes. Y puso un fraile en cada pueblo indígena. Hizo la paz, le llevaron regalos a los indígenas y el padre les iba a enseñar de Dios. Entonces se acabó la guerra. Pasamos de la conquista a la colonia. Y eso sucedió en Bogotá. ¿Por qué? Porque cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a Bogotá, Bogotá es una sabana alta, plana, muy grande. Hagan de cuenta como el altiplano acá, pero más bajo, no tan alto. Pero verde, exuberante. Entonces, él llegó y es un lugar de pantanos. Pero todos los pantanos brillaban dorado. Y él dijo, encontramos el dorado. Dios me premió porque le hice caso de llevar los frailes. Y entonces él escribió, hemos encontrado el dorado. Ellos llevaban 100 años, 150 años buscando el dorado. Hasta que él dice, lo encontramos, porque toda la sabana brillaba de oro. Eran pantanos llenos de oro. Por eso el aeropuerto de Bogotá se llama El Dorado, porque allí en ese lugar donde es el aeropuerto fue donde llegó Gonzalo Jiménez de Quesada y declaró ese lugar El Dorado. Entonces, España supo, no, ya encontramos el Dorado, ya no hay más guerra, no hay que hacer más guerra, ya lo encontramos. ¿Bien? Entonces empezaron a venir con sus familias. Antes de la conquista, antes en la conquista venían hombres solos. No traían sus familias, porque ¿acaso tú te vas a traer a tu esposa y tus hijos pequeños para una guerra? No, ¿cierto? Y además, ¿para qué si habían muchas indígenas bonitas y sin ropa? Entonces, pero ya cuando te trae la familia, ya el comportamiento es diferente de los hombres. Entonces empiezan a traer la familia a Bogotá. Pero resulta que las madres de esas familias, las españolas, pues no conocían el maíz, ni la arepa. ¿Sí? No conocían el choclo. ¿Qué conocían? El trigo. Entonces, ¿qué trajeron? Trigo. ¿Y qué cocinaron? Pan. ¿Sí? Y entonces, como hubo un tratado de paz, ¿sí? De un lugar del río para allá, para los indígenas, donde vivían los indígenas, y del otro lado del río eran los pantanos, ¿sí? Pero Gonzalo Jiménez de Quesada quería vivir en las partes secas de los pantanos, porque ahí estaba el oro. ¿Bien?
Entonces, del río para allá para ustedes y del río para acá para nosotros, estamos en paz, nosotros sacamos el oro acá de los pantanos y listo, traemos nuestras familias. Esa es la razón por la cual en Bogotá no hay arepas, sino hay pan. Entonces, explicándole eso a mi hija, nosotros educamos en casa a nuestras hijas en la parte académica, hacemos homeschool porque somos misioneros, pues para un misionero es más fácil educar a los hijos en casa porque no, tienes que irte de misión para tal lugar. No, no puedo, Dios, porque los niños están en el colegio. Bien, en el caso de misiones de obra, como lo que yo hago, cuando no son misiones de obra, sino misiones a otra nación, entonces son a más largo plazo en esa nación, entonces pues puedes tener los niños en el colegio. Pero en el caso de la misión de la obra está en Hechos 13, 14 y 15, recuerden, separad a Saulo y a Bernabé para la obra. Esa es la misión de la obra. Entonces es ir y volver, ir y volver, ir y volver. Entonces, pues tienes que salir a muchos lugares diferentes en corto plazo. Entonces, educamos a las hijas en casa por eso. Entonces, cuando llegamos a esta parte de historia, entonces, esto es de la vida real, mi hija se levanta, yo me levanto más temprano y les hago la fruta a las niñas, comemos fruta antes del desayuno, o antes de sentarnos todos a desayunar, ya desayunamos con la fruta, y luego ellas se van, se alistan, se bañan, se visten, hacen su cama, listo. Y luego ya se despierta la mamá y todos nos sentamos a comer el resto del desayuno. Entonces, haciendo la fruta, mi hija me pregunta, papá, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pan o arepa? Y como le iba a enseñar sobre el descubrimiento de América, entonces le dije, no, eso es una pregunta muy importante. Porque el comer pan implica unas cosas y el comer arepa otras. Entonces veamos qué implica. ¿Qué sucedió en 1492? Que llegó Cristóbal Colón, ¿cierto? Y Cristóbal Colón fue el primero en predicar el Evangelio en América. Y entonces fue bueno. Pero, ¿qué pasó antes? El 3 de enero de 1492 fueron echados los musulmanes de España. Los moros gobernaban España, pero fueron echados el 3 de enero de 1492. ¿Cuál era el negocio de los musulmanes? El comercio internacional. ¿Qué comercio hacían? Como ellos conocían los camellos y los dominaban, entonces ellos atravesaban el desierto entre Europa e India y las Indias, ¿sí? Llevando mercancías, caravanas, llevando cosas de Asia hacia Europa y de Europa hacia Asia. ¿Ven? Y intercambiando. Los árabes siempre son comerciantes internacionales. Ahora también son petroleros. Bien, entonces los moros son echados. Pero, ¿en qué comercializaban los moros? En barcos. ¿Qué era lo lógico que hubiese pasado si los barcos eran musulmanes? ¿Sí? Lo lógico es que los musulmanes, los árabes, el Islam hubiese navegado a Occidente, ¿cierto? Hubiese navegado a Occidente. Y entonces vendrían a estas tierras y seríamos musulmanes. Gracias Dios que los echaste, ¿sí? El 3 de enero de 1492. ¿Quiénes quedaron en España? Los judíos y los cristianos. ¿Cuál es el negocio de los judíos? El comercio interno, el comercio local, la fábrica, el banco, ¿sí? Comercio interno, no internacional, sino interno. Entonces, ¿a quién le compraban los judíos? A los árabes, a los musulmanes. Pero ahora se les fueron sus proveedores para sus tiendas, sus supermercados. ¿Qué iban a hacer los judíos ahora? Tomar los barcos, ¿sí? Para poder traer sus mercancías para surtir sus tiendas. ¿Ven? Entonces, ¿qué hubiese pasado si los judíos hubiesen tomado los barcos y hubiesen navegado a Occidente? Seríamos judíos, que es lo mismo que ser musulmán, ¿sí? Entonces, gracias Dios que los echaste entre abril y junio de 1492 de España. ¿Sí? ¿Quiénes quedaron?
Los cristianos. Pero ¿qué hubiese pasado si los indígenas americanos hubiesen navegado al este? Hubiesen navegado de aquí a África y Europa. Estaríamos sacrificando, ¿sí?, niños al dios Sol y hombres bellos a la diosa Luna. Y canibalismo y todo esto, estaríamos haciendo eso, ¿cierto? Gracias Dios que ellos no se dispusieron a la tecnología para poder navegar al oriente. Entonces, cuando navegaron los cristianos, entonces Dios abrió la ruta. Colón no fue el primero que llegó a América. Ya habían llegado los nórdicos, ya habían llegado los chinos, ya habían llegado los polinesios, pero ninguno lo había descubierto. Solo cuando vinieron los cristianos. Bien, entonces, gracias Dios porque podemos comer pan, porque vinieron los españoles y predicaron a Cristo. Bien, y cambiaron el paganismo que teníamos por la verdad. Ahora, no todo fue perfecto, pero gracias Dios porque hayan venido ellos. ¿Okay? Entonces, entendemos entonces allí que Dios tiene órdenes para cada cosa. Dios guardó América para los cristianos. Todas las naciones de América tienen el conocimiento de Cristo. Mire, cristiandad en el mundo y América es el primer lugar, tanto Norteamérica como Suramérica. Europa ya casi no hay cristianos. Bien, África está creciendo, pero aún no hay testimonio de las personas. Bien, todavía no ha cambiado, ¿sí?, su cosmovisión. Solo tienen la mitad del evangelio, que es la salvación. Pero hay otra mitad del evangelio que es el reino. Entonces, podemos entender qué es la cosmovisión porque Dios va revelando, ¿sí?, el conocimiento. ¿Qué nos dice ahí Deuteronomio 29:29? Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, que Dios revela las cosas. Lo que yo no sé, Dios lo sabe, es lo que dice ahí, ¿cierto? Y lo que yo sí sé, Dios lo ha revelado. O sea que Dios sabe lo que yo no sé y sabe lo que yo sí sé. O sea que Dios sabe todo. ¿Y para qué Él revela el conocimiento? Para nosotros y para enseñárselo a nuestros hijos. Para que a través del conocimiento de Dios en cualquier área podamos obedecer las palabras de la Biblia. No solo en el área espiritual, ¿bien?, o religiosa, digamos. Entonces vamos a mirar qué es cosmovisión. Cosmovisión, entonces, es orden. Y ahí vemos varias personas que tienen en su cabeza, en su mente, en su conciencia, un orden. ¿Cómo es el orden? Entonces, cosmo quiere decir orden. ¿Cuál es lo contrario a cosmo? Caos, que quiere decir desorden. Cosmo y visión, ver. O sea, la cosmovisión es cómo vemos el orden. ¿Sí? ¿Cómo te explicas esto? Cosmovisión de las misiones, ¿cómo te explicas las misiones? ¿Bien? ¿Qué dice Dios? ¿Quiénes son los que envían? ¿Qué dice la Biblia? Tenemos que ir y ver qué dice Dios de cada cosa. Entonces, cosmovisión es cómo vemos el orden. ¿Bien? Eso es. Entonces, ¿cómo entendemos la realidad? ¿Cómo entiendes la realidad de este tema o de este otro tema? Eso es la cosmovisión. Y de cada cosa hay cosmovisión. Hay cosmovisión de el arroz, ¿sí?, si son 2 tazas o si son 1 taza de agua, ¿cierto? Hay una cosmovisión, hay un orden. ¿Cómo quieres el arroz? ¿Lo quieres graneadito o blandito o masita? ¿Cómo quieres el arroz? No, a mí me gusta más masacotudo, así bien masacotudito. No me gusta tan graneado, pero hay gente que no le gusta así una masa. A mí me gusta así. Entonces tengo que echarle más agua, ¿cierto? Hay un orden para que se produzca de esa forma. Bien, entonces cada cosa tiene un orden. ¿Cómo entonces nosotros vamos a ver ese orden?
¿sí? Dios siempre ha dado el orden de todo, Él le tiene el orden de todo. Y nos dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. No es vamos a tener la mente de Cristo, no, ya la tenemos. Lo que pasa es que no la usamos, ¿ven? Pero ya la tenemos. La mente no se usa sola, se usa como consecuencia de lo espiritual, ya lo vimos. Necesitamos lo espiritual, pero no acabamos en lo espiritual, ¿sí? Ese es el medio evangelio. Tenemos que poner ese evangelio en la realidad. Por eso no nos han ascendido al cielo todavía. Ya soy salvo, ¿por qué no me voy para el cielo? Porque tengo que poner esa salvación aquí, en vivo y en directo, ¿sí? En Bolivia, en mi nación, en las naciones. Bien, para eso nos da una gran comisión. Ya tenemos la mente de Cristo, podemos usarla, ¿sí? Por eso nos dice que tengamos la misma mente, ¿sí? En una misma mente, estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué los cristianos no tenemos la misma mente? Porque no entendemos el principio para algo. Entonces, unos piensan una cosa y otros piensan otra cosa. ¿Bien? Pero, ¿qué dice la Biblia de ello? Ahí sí nos podemos poner de acuerdo. Hoy ya nos podemos poner de acuerdo porque ya sabemos que la Biblia dice que Dios acabó la creación el día séptimo y no el sexto. Ahí tenemos una evidencia. Entonces, debemos tener el orden. Último concepto de hoy, ¿cómo se forma una cosmovisión? ¿Cómo empiezo yo a formarla? Ya vimos que tiene que ver con la historia, tiene que ver con lo que me enseñaron. ¿Bien? ¿Qué me fue enseñado? ¿Cuál es mi cosmovisión? ¿Bien? ¿Qué no me ha sido enseñado? ¿Qué sí me ha sido enseñado? Entonces, de acuerdo a ello, yo voy a ver cómo pienso, cómo entiendo la realidad. Entonces, la cosmovisión se forma primeramente con una idea, y es la idea acerca de Dios. Toda persona tiene conciencia. ¿Para qué? Para que responda esta pregunta. ¿Quién es Dios? Toda persona responde eso en su vida. Nadie se muere sin haber respondido esa pregunta. ¿Sí? Soy ateo y me morí. Respondí la pregunta. ¿Quién es Dios? Dios no existe. Porque fui ateo. Pero respondí la pregunta. ¿Sí? La idea acerca de Dios va a determinar las ideas para todo lo demás. Por eso iniciamos con lo espiritual, pero no termina en lo espiritual. ¿Bien? Entonces, la idea acerca de Dios produce todas las demás ideas. ¿Qué piensas acerca de Dios? Produce todo lo demás. Entonces, la idea acerca de Dios va a producir automáticamente, sin ustedes pensarlo, en su conciencia, 3 ideas. La idea del hombre, del gobierno y de la educación. ¿Ven? Así se forma una cosmovisión. Cuando damos respuesta a esas 4 ideas, ya empezamos a tener una cosmovisión. Ejemplo, idea acerca de Dios. Dios no existe. Eso es una idea acerca de Dios. Entonces, si Dios no existe, el hombre es un animal. Y en los animales gobierna el más fuerte. Entonces le voy a enseñar a mi hijo a ser el más fuerte. Esa es la cosmovisión humanista, materialista, secularista, atea. Veamos otra. Dios es cualquier cosa. Todo es Dios. Todo puede ser Dios. Por lo tanto, el hombre está a merced de los dioses. Ahí hay una Coca-Cola y puede haber el Dios de la Coca-Cola. ¿Bien? Estoy a merced del Dios de la Coca-Cola y quiere que me la tome. ¿Bien? La idea acerca de Dios determina. Todo es Dios. El hombre está a merced de los dioses. Por lo tanto, gobiernan los dioses. Y si gobiernan los dioses, le voy a enseñar a mi hijo a que no hable muy duro en la noche para que no despierte al Dios del sueño y que mañana no nos toque hacerle un sacrificio. Eso se llama animismo. Alma. ¿Sí? El Dios es determinado por el alma, no por la conciencia, no por el espíritu, sino por el alma. ¿Bien? Entonces, ese es el animismo. Cualquier cosa es Dios. Por lo tanto, hay Dios para todo. Entonces, todos los dioses gobiernan y estamos a merced de los dioses. Es fatalismo, no hay nada que hacer. Estamos bajo los dioses. Bien, y veamos esta. Dios es. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios para que se autogobierne bajo las leyes de Dios. Le voy a enseñar a mi hijo
a que se autogobierne bajo las leyes de Dios. Cosmovisión bíblica cristiana. ¿Bien? Entonces, estas 4 ideas determinan una cosmovisión. ¿Qué dice Dios de las misiones? Vamos a ver mañana. ¿Sí? ¿Cuál es la idea acerca del hombre sobre las misiones? ¿Cuál es el gobierno de las misiones? ¿Y cómo debemos enseñar misiones? ¿Bien? Pero la idea de Dios es la que determina las otras 3. Así se forma una cosmovisión. Cada cosa tiene una idea de Dios. Y automáticamente tiene una idea de quién es el hombre, el gobierno y la educación. Así se forma la cosmovisión. ¿Bien? Entonces, si yo soy hinduista, entonces tengo 33,000 dioses, entonces puedo escoger cualquiera de esos dioses y hacerle sacrificios a ese dios. Porque gobiernan los dioses. Los dioses deciden todo. Yo no decido nada. No tengo libre voluntad. Los dioses ya está todo listo. Lo que hago es hacerle sacrificios a ellos y los cambio de parecer. ¿Bien? Entonces, ese es el animismo. O por el otro lado, tenemos el secularismo sin Dios. ¿Bien? Entonces, tenemos por un lado, no hay Dios, y por el otro lado, todo es Dios. ¿Sí? Pero ¿cuál es el centro de verdad? Hay Dios. Un solo Dios. Y no soy yo. Esa es la verdad. Entonces, yo fui creado a imagen y semejanza de Él para que me gobierne bajo sus leyes voluntariamente y lo reconozca a Él como Señor. ¿Ven? Y eso es lo que quiero que mis hijos entiendan y sepan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Entonces, hay un orden para cada cosa. Y ese orden debemos también hacerlo para cualquier asunto, inclusive las misiones. ¿Bien? Bien, entonces mañana vamos a ver un poquito más de cosmovisión de las misiones. Necesitamos hacer esta introducción para que sepamos qué es cosmovisión. Cosmovisión son las gafas que me pongo para ver la realidad. ¿Cómo entiendo la realidad? ¿Bien? Pero hay una verdad para entender la realidad. Lo vamos a ver mañana. Bien, preguntas que tengamos hasta este momento, podemos preguntar. Las preguntas es la mejor parte porque es donde más podemos ver la individualidad. Bien. Comentarios también puede ser. Bien, pueden decirlo. ¿Todo bien? Entonces, ¿con qué se quedan? Alguien que me diga algo que se lleve hoy. Algo que se lleva, algo nuevo que aprendió, ¿con qué se queda? Una intervención. Ahí está. ¿Quién lo puede hacer? Personalmente, justo esta última parte, para mí es muy, se me quedó, o sea, creo que amplía y profundiza a la misma vez aquello que yo ya sabía de repente, pero algunas cosas como que no lo veía claro. Cómo se forma la cosmovisión y hablando la cosmovisión, la perspectiva bíblica o llevando el evangelio a cualquier lugar donde Dios te ponga, sea aquí donde vivo o si Dios me va a llevar a un mundo, a un lugar transcultural, como hija de Dios tengo que, en cierto sentido, ver la forma, esto de discipular, de caminar, de acompañar, pero desde una perspectiva bíblica, cosmovisión bíblica. Lo que no había entendido, así vamos a decir, es la idea acerca de Dios, acerca del hombre, del gobierno, de la educación en una amplitud y magnitud de todo lo que abarca, como decíamos recordando, ¿no? Que tiene el ser humano el alma y tiene sus 3 componentes, el cuerpo, el espíritu y todo ello. Entonces, eso me ayuda, es como que ahora lo puse como un nombre y apellido, algo así, ¿no? Okay. Hay cosas que había así como sueltas y esto me hace entender la importancia de ser más conscientes como hijos de Dios, de brillar, de realmente buscar de Dios para enraizar a las personas que tengan esta cosmovisión bíblica. No solamente, como decía usted, la primera parte de llevar el evangelio, que conozcan a Cristo como su Salvador, su Redentor, y etcétera, y ahí nomás. No, porque es como que fuera un evangelio, no sé si decir diluido, sí, y que no está completo como nos enseña la palabra, como nos enseña Dios. Muy bien. Bien, veamos un ejemplo de eso que tú dices con William Carey. William Carey, padre de las misiones modernas, no lo dejan entrar a la escuela de misiones. ¿Por qué? Porque era pobre. Y él era zapatero. Entonces dice, bueno, pero Dios me dijo que fuera a la India. Bueno, voy a ir.
Y entonces lo que hago acá en Londres, pues lo voy a hacer en la India y hago zapatos, allá los vendo y pues total vivo y hago la misión. Bien. Llega a India William Carey y la gente no usa zapatos. Está quebrado. Primer día ya está quebrado. Ya se quebró. ¿Qué hizo William Carey? Les enseñó a usar zapatos. Porque ¿es mejor usar zapatos o no? Cuando son pequeños está bien que anden descalzos. Pero una vez son destetados, ¿sí? Ya se formó su arco en su pie y es más cómodo tener zapatos y te proteges más. ¿Ven? Dios reveló los zapatos, ¿cierto? Entonces, William Carey les enseñó, ¿sí? La idea de Dios acerca de la protección de los pies, que son los zapatos. Y luego les enseñó el gobierno de los zapatos, cómo amarrarse los zapatos. Eso es un gobierno, ¿cierto? ¿Cuál es el del lado derecho y cuál es el del lado izquierdo? Cuando tú no conoces los zapatos, tú los confundes. Miren un niño pequeño, ¿sí? Ahí hay un gobierno, hay unas leyes, ¿cierto? Le enseñó la idea de Dios, el beneficio de los zapatos para el hombre, el gobierno de los zapatos, y ahora debes educar al resto en usar los zapatos. ¿Bien? Implantó la libertad, ¿bien? Porque es mejor usar zapatos. ¿Bien? Dios aún sigue revelando cosas para que podamos hacer la misión más efectivamente. Así como William Carey fue a la India y duró 6 meses en llegar a la India en barco, evangelizó a la tripulación de ese barco carguero. Hoy Dios reveló el avión. ¿Para qué? Para que en un día lleguemos a India y tengamos 5 meses y 29 días para ser más efectivos en la Gran Comisión. Toda la tecnología es la revelación de Dios para ser más efectivos en la Gran Comisión. Eso es la definición de tecnología. Bien, entonces, aún hoy, Dios quiere que entendamos la cosmovisión de cada cosa. ¿Sí? Y eso fue lo que William Carey hizo. Bien, y no solo les enseñó a andar a zapatos, ¿sí? Hizo muchísimas cosas. Recordemos que en el año 2000 la revista Time publicó los personajes del milenio. Obviamente el año 2000, el primer personaje, Cristo. ¿Sí? El segundo fue Cristóbal Colón. El tercero fue Mahoma. Y el cuarto fue William Carey. ¿Sí? ¡Wow! ¿Sí? La cuarta persona más importante del milenio. Bien, William Carey. ¡Wow! ¿Por qué? Porque William transformó a la gente. Llevó la libertad del evangelio no solo en la comunión de salvación, sino en la comunión de reino. Llevó el reino a la vida real. Bien, entendió la cosmovisión y la puso en práctica. Bien, muy bien, entonces mañana vamos a continuar. Muchas gracias. Bueno, aplausos. Okay. Bueno, gracias. Igual les pasé el video al grupo. Les voy a enviar a la hermana para que lo puedan ver. Mañana los esperamos, sí, los que quieren venir, invitar igual mañana. Pueden invitar, que puedan venir a escuchar. Mañana vamos a hablar más enfático lo que es la cosmovisión de las misiones, ¿sí? Entonces, pero también en el grupo pueden compartir con las personas que vienen el video que lo vean de hoy, ¿sí? Eso, gracias. Nos vemos mañana los que están en video y los que estamos aquí tenemos